Buenos días, excelentísima señora primera vicepresidenta del Perú, excelentísimo señor secretario de Estado de Cooperación y para Iberoamérica, excelentísimo señor encargado de negocios de la Embajada de Perú ante el Reino de España, excelentísima señora Pilar Valero, directora internacional de la agencia EFE, excelentísimos señores embajadores acreditados ante el Reino de España, señor secretario general adjunto de la SEGIP, señores miembros de las empresas, representantes de las empresas, señoras y señores, buenos días, bienvenidos a esta tribuna EFE Casa de América. Hoy tenemos como invitada estelar a la primera vicepresidenta de la República del Perú. Ayer tuvimos un acto con un contenido social. Hemos empezado a celebrar el mes Xánica en Madrid, que es una comunidad indígena de su país, y hoy tenemos una tribuna con un carácter más económico y político. Perú es un ejemplo en Latinoamérica de lo bien que se han hecho las cosas en este tiempo. Un país que ha consolidado su democracia, que ha tenido crecimientos sólidos. Si nos atenemos a los datos del Fondo Monetario Internacional, siempre en los últimos años duplicando el crecimiento medio de Latinoamérica y el Caribe. Y si lo comparamos también creciendo más en muchos años que las economías emergentes. Y luego no solo tiene buenos datos económicos, sino que además es un país que ha hecho un gran esfuerzo social, un gran esfuerzo en inclusión social. En el año 2004, según el Banco Mundial, había en el Perú 58,7% de pobreza y en el año 2013 se sitúa por debajo del 24%. Además de todo ello, y gracias a la apertura de su economía, porque tiene acuerdo de asociación con la Unión Europea, forma parte de la Alianza del Pacífico como miembro fundador. También, por supuesto, está en ese grupo de países de la Cuenca Pacífico que está negociando el Trans-Pacific Partnership, sin olvidar el acuerdo comercial que tienen con China. Nuestro país y Perú tienen una gran relación. Si pensamos que España es el principal país inversor, las empresas españolas son los principales inversores del Perú, con el 20% del stock de inversión extranjera directa. Estamos hablando de 4.000 millones de euros. Y después de todo esto también habría que subrayar la rica y variada cultura del Perú. En la Casa de América podemos disfrutar de ello. Todos los años don Mario Vargas Llosa nos da una conferencia en esta institución. También el ejemplo de la gastronomía peruana, que no solo es un ejemplo económico, sino también por su contenido cultural. En definitiva, señora vicepresidenta, bienvenida a la Casa de América. Le cedo la palabra al secretario de Estado. Buenos días, señora vicepresidenta, señores embajadores, empresarios, amigas y amigos. Es un gusto el estar aquí hoy presentando a la vicepresidenta primera del Perú, y es un gusto por su personalidad, pero también por representar a un país tan querido como el Perú para todos nosotros, y un país que se singulariza para mí porque es el sinónimo de esperanza, de que las cosas se pueden hacer, de que haciendo las cosas bien se puede, no hay nada que nos sea impuesto o que nos obligue a vivir en unas circunstancias determinadas, sino que se pueden superar las dificultades. Es un país diverso, en el que la costa, la sierra o la Amazonía conforman unos paisajes, unas personalidades, unas biografías completamente distintas que hay que llegar, a las que hay que llegar, a las que hay que proveer de servicios y que hay que poner en marcha como un país propio. Y es un país que ha sabido levantar su imagen de ese Perú violento y difícil de los años 80 o 90, en el que parecía que no había salida a una situación de guerra interna, de terrorismo, de alta inflación, de descontrol económico, de falta de oportunidades. Vemos hoy que es un país que atrae inversión, que atrae oportunidades, que atrae talento, que atrae a profesionales de todo el mundo, que es un país que tiene una buena imagen, como señalaba antes Tomás, pues con su gastronomía. Es uno de los países que ha conseguido crear una imagen de marca positiva con el turismo, con sus ricas culturas. Ayer tuvimos la ocasión de tener una charla con una de las líderes de la cultura xáninca, una de las culturas amazónicas más importantes y que nos demuestra esa riqueza no solo en la biodiversidad, sino también en la geografía humana del Perú.
Y para ello, y para representar a este país tan querido, viene hoy su vicepresidenta, Marisol Espinosa, que viene del norte del Perú, de ese norte industrioso de Piura, y que ha sido periodista y sabe perfectamente, yo creo que va a poder ejercer sus dotes en las preguntas que tengan con ustedes, pero esa capacidad que da el periodismo para analizar la realidad social. Y después del análisis decidió pasarse a la praxis, a la política, y ha sido fundadora del Partido Nacionalista Peruano, ha sido miembro del Parlamento y es ahora vicepresidenta electa con el gobierno del presidente Ollanta Humala. Y es un privilegio para nosotros tenerla aquí, que no hace sino escenificar la excelente relación que tenemos entre Perú y España. Una relación que se ha visto en el apoyo de España a la conclusión del acuerdo de asociación Perú-Unión Europea, junto con Colombia, y al que ahora se ha asociado en este acuerdo multipartes el Gobierno de Ecuador, a la Alianza del Pacífico, donde Perú es uno de los grandes jugadores y en los que España es también país observador, en la relación comercial, bilateral, en la relación de inversión, y aquí pues veo bastantes representantes de empresas que podrán atestiguar esa excelente relación, y también en el aspecto humano. Y quiero aquí, delante de todos ustedes y en nombre del Gobierno español, agradecerle al Gobierno peruano el trabajo y la ayuda que nos ha prestado para rescatar con vida al espeleólogo español Cecilio López. Fue una tarea voluntaria, una tarea de un gran altruismo por parte del Gobierno de Perú. El Ejército, la Protección Civil, todas las autoridades peruanas se pusieron en marcha para colaborar a este rescate. Así que, señora vicepresidenta, mi agradecimiento y el de todos los españoles. Pues esta es la persona con la que van a tener ustedes ocasión de charlar hoy, que va a poder darles esta primera imagen de este Perú pujante, y que yo espero que puedan disfrutar y que sea pues un éxito su visita, como todo lo que tenemos aquí de Perú. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y a cada uno de ustedes, agradeciendo su presencia y la oportunidad de poder encontrarnos en la Casa de Iberoamérica, en la Casa de las Américas, saludando al excelentísimo doctor Jesús García, secretario de Cooperación y ministro de Asuntos Exteriores, a Tomás Póveda, que nos ha recibido desde el día de ayer aquí en Casa de América, a nuestro embajador aquí en el país, el doctor Rivarola, y a Pilar Valero de la agencia EFE, que el día de hoy nos acompaña. Para mí es un motivo de profunda satisfacción el estar el día de hoy aquí con ustedes compartiendo esa visión y esa mirada hacia nuestro país. Como comentábamos el día de ayer, y hemos formado parte de Octubre Asháninka. Asháninka es una de las comunidades que está indígenas en nuestra selva del país, y sobre todo esa visión intercultural y pluricultural del país. Antes se limitaba a esa mirada hacia la zona costera, hacia las zonas de las zonas de mayor influencia, Lima, Piura, Lambayeque, Trujillo, también una cultura muy rica, nuestra sierra a través de Machu Picchu. Pero ahora también una de las tareas del gobierno es tener esa mirada pluricultural hacia las comunidades amazónicas, hacia las comunidades indígenas de nuestro país. Hay 69 comunidades indígenas. Una es la familia Arawat, uno de los primeros grupos que tuvo contacto con los españoles en el año 1500. En 1532 se funda la primera ciudad española en el Perú, Piura, de donde yo provengo, muy cerca a la zona del Ecuador, a Ecuador.
y definitivamente destacar el esfuerzo del gobierno peruano en promover las alianzas. Agradecer a través de los representantes del Estado al secretario de Estado de Cooperación, porque ustedes y nosotros formamos una gran alianza, esa gran alianza Perú-España, en la cual somos aliados. El mayor flujo de inversiones en el Perú está en el área de telecomunicaciones a través de Telefónica del Perú, en el área de minería, petróleo, construcción. Es uno de los sectores en el cual hemos recibido durante los 2 últimos años también la mayor presencia de España en el país, y en Europa hemos trabajado en el Tratado de Libre Comercio con los senadores de la Comunidad Europea, y sobre todo el impulso que tuvimos de los senadores españoles en el Parlamento Europeo, y ahora estamos trabajando básicamente en construir infraestructura en el país. Existe una gran brecha de infraestructura y esta es parte de la tarea que estamos realizando a través del gobierno, construir carreteras para facilitar el acceso y la conexión entre costa, sierra y selva. Estamos en el desarrollo de la petroquímica, tanto en el sur del país y en el norte del Perú, que tenemos una gran presencia de España, la modernización de la refinería de Talara, precisamente ubicada en la ciudad a la que represento en el Congreso, Piura. Es una de las mayores inversiones, 3.500 millones de dólares, para potenciar lo que significa una de las mayores inversiones en construcción de una nueva refinería que incluye 9 plantas. La empresa ganadora en nuestro país fue Técnicas Reunidas, con capitales básicamente españoles, y esperamos que el primer trimestre de este año, de 2015, inicie ya las operaciones. Ya con el presidente Humala se ha colocado la primera piedra, como llamamos en nuestro país. Se inauguró el inicio de las operaciones, se firmó el contrato y estamos a espera del inicio de la remoción de suelos, lo que iniciará y marcará la construcción de 9 plantas para la transformación del petróleo, básicamente refinamiento de petróleo pesado que viene de la selva peruana hasta la zona del oleoducto, y que significará para el Perú una inversión, no solamente una de las mayores inversiones en infraestructura, pero que además significará para el país recuperar niveles de abastecimiento que habíamos perdido debido a la presencia de petróleo más pesado en la zona, y adicionalmente generará uno de los polos de desarrollo económico más importantes, sobre todo en lo que se refiere a la macrorregión norte, muy cerca, como decía, de la frontera con Ecuador, que dinamizará las economías locales, no solamente generando empleo, sino actividades conexas como es el desarrollo de la petroquímica. Entonces tenemos aquí uno de los mayores proyectos con ustedes, la modernización de la refinería de Talara, asimismo una serie de microproyectos que para nuestras comunidades han sido una gran luz de esperanza, y yo quiero agradecer aquí a la presencia y la participación de la cooperación española en nuestro país, porque a pesar de que en los últimos 2 años de los recortes que hubo y la austeridad en todos, ellos no dejaron de mirar al Perú, y eso creo que hay que destacarlo, pero además esa mirada que se tuvo hacia el Perú, hacia la zona de la sierra, porque caminaron con la Fundación Humanismo y Democracia, la cooperación española, AESI, mirando, por ejemplo, oportunidades de desarrollo en todo lo que significa infraestructura de agua y alcantarillado, que ha significado para nuestras poblaciones mejoras de calidad de vida.
en lo que respecta no solamente a abastecimiento de agua, sino a bajar índices de desnutrición y sobre todo en temas de salud. Creo que es bueno destacar este esfuerzo que se ha hecho desde la cooperación española para trabajar en zonas de Junín, que es la selva central, y en las zonas de sierra como Abancay y Huancavelica, una de las zonas más pobres de nuestro país. Los senadores han visitado en varias oportunidades, encabezados por el senador Dionisio García, quien agradezco ser el alma de estas iniciativas y de estos proyectos, pero adicionalmente, ahora con mucho beneplácito y alegría, miramos esa mirada hacia las comunidades amazónicas por la cosmovisión que ellos tienen en ser los vigilantes, los cuidadores de nuestra selva amazónica. Esa selva que significa el pulmón y la reserva del mundo, no solamente en oxígeno, sino fundamentalmente en agua, uno de los recursos escasos, agotables, pero que para la Amazonía peruana tiene una gran importancia. Por eso creo que la presencia en Casa de Américas de una de las lideresas que ha recibido en uno de los premios internacionales y que refleja además el drama que vivió nuestro país durante épocas difíciles como fueron las épocas del terrorismo. La comunidad achánica, a través de Ruth Buendía, representada y que ha recibido aquí en España uno de los premios más importantes, significa también esa mirada que tiene España hacia nuestras comunidades amazónicas, que tienen esta cosmovisión de cuidar y amar la naturaleza. Por eso el esfuerzo del gobierno ahora a trabajar en todo lo que significa titulación de tierras de las comunidades, porque este es uno de los temas pendientes en la agenda nacional. Se está trabajando con una inversión de 40 millones en lo que significa el programa de titulación de tierras, se llama PER en nuestro país, PERT, y que adicionalmente estamos solicitando apoyo a la comunidad financiera con 40 millones de dólares adicionales para trabajar todo el proyecto de titulación de tierras. La propiedad de la tierra garantizará también, será una de las herramientas que permita a las comunidades amazónicas luchar contra la tala y la deforestación en la zona. Nuevamente agradecer el apoyo de España y además ahora sé que muchos empresarios de Murcia tienen mucho interés en apoyar a las comunidades a través del sistema cooperativo y nosotros estamos encantados de recibirlos y sobre todo de promover nuevas iniciativas en el campo de la agroindustria, donde también hay enormes posibilidades que ya se están viendo en reflejo de la balanza comercial entre Perú y España, con el incremento de exportaciones de alcachofa, pimiento piquillo y una serie de hortalizas que vienen desde el país. En el campo de la industria pesquera, bueno, la concha de abanico es uno de los mayores productos de exportación que también vienen de la ciudad donde vivo, y que significa para nosotros una de las fuentes de mayores ingresos porque representa puestos de trabajo para más de 25.000 familias en la zona y es una de las únicas zonas productoras donde hay bancos de conchas de abanico en la zona. Entonces, siempre mirando hacia España, mirando con esa relación al principio de padres, ahora de amigos, estamos caminando por esa ruta de desarrollo a través de la Alianza Transpacífico. Agradecer la presencia no solamente como observadores, sino como aliados estratégicos en esta tarea. Y creo que Perú y España, una larga historia de transculturización nos une. Y ahora, con esa mirada hacia el siglo XXI, caminando aliados de la mano por esa ruta
que significa para nosotros no solo el crecimiento, sino ese desarrollo sostenido y esa esperanza de nuestras comunidades, de la sierra, de las zonas de mayor pobreza, de las comunidades amazónicas, para ingresar a una sociedad más justa, más equitativa, y que esto nos permita mirar también con optimismo los años venideros. Muchísimas gracias a Casa Américas por la organización de esta jornada, al secretario de Estado de Cooperación, que es una pieza clave en el desarrollo de proyectos productivos y proyectos de desarrollo en nuestro país, y sobre todo al Senado, a través de su presidente, que el día de ayer también compartió con nosotros la inauguración de las jornadas oceánicas. Y ahora queremos nosotros que ustedes conozcan también esta parte del Perú profundo, esta parte que refleja uno de los mayores filones de desarrollo que tiene nuestro país, las comunidades amazónicas, con esa visión especial de esa mirada de ser los guardianes de nuestros tesoros de recursos ambientales y de biodiversidad. Bueno, y otro de los temas que me había olvidado y que quedaba pendiente en la agenda era el tema turismo. En la zona norte tenemos playas que están todas por desarrollar. En la zona del sur también tenemos una serie y un enorme potencial de desarrollo, y el presidente hace 2 días inauguraba el telesférico de Cuéllar. Cuéllar se va a convertir en uno de los polos atractivos más importantes, casi comparados con Machu Picchu, por la inmensidad de riqueza, pero sobre todo riqueza cultural, pero adicionalmente porque ha sido una de las zonas de difícil acceso. Para llegar se demoraban 9 horas y ahora se va a hacer en 20 minutos a través de un telesférico, y la zona inaccesible. Es cerca a la zona donde fue rescatado Cecilio, y como ustedes habrán podido apreciar, es una zona selvática, con lluvia, y precisamente el estudio de los espeleólogos españoles ha permitido descubrir esta enorme riqueza que hay al interior de las cuevas, y que significan para nosotros un potencial de desarrollo turístico inapreciable, bastante apreciado, porque significa sobre todo ese recurso de civilizaciones que potenciaron y desarrollaron la agricultura, la ganadería, el uso de suelos y sobre todo el uso de actividades eólicas, porque era para las culturas preincas una zona de almacenamiento de la producción para todo el país, para todo lo que fue el imperio incaico. Entonces se imaginan ustedes esa diversidad, no solamente andenes, graderías para cultivos, sino que adicionalmente técnicas de abastecimiento y técnicas de mantenimiento de alimentos en unas épocas en que no existían ni el refrigerador ni sistemas de conservantes. Entonces hay ahí todavía mucho por investigar, y creo que la presencia de España en el país explorando nuevas oportunidades ha sido y es muy importante. Muchísimas gracias. Compartimos con ustedes cada uno de los minutos de angustia que duraron las 2 semanas de rescate, y quiero hacer aquí público nuestro agradecimiento a los pilotos de la Fuerza Aérea Peruana, porque ellos no dudaron ni un minuto en estar en estas zonas, y al apoyo de la propia comunidad de la zona de Luya, que estuvieron atentos y muy pendientes, porque además Cecilio había hecho muchos amigos en la zona y había avanzado mucho en el tema de investigaciones. Así que nuestra selva amazónica representa ahora un nuevo camino por descubrir entre Perú y España. Muchísimas gracias.
Buenos días, vicepresidenta, y muchas gracias. Bienvenida a España y bienvenida a esta tribuna Casa de América y Agencia EFE. Y gracias por su interesante exposición sobre el momento actual de Perú. Durante muchos años, durante toda la última década, Perú ha encadenado un crecimiento económico sólido y ahora, bueno, pues parece que la asignatura pendiente en la que la vicepresidenta ha hecho hincapié y que hay mucha demanda en su país es por el desarrollo de las infraestructuras, incluido el turismo. En esta tribuna le vamos a plantear una serie de preguntas de los asistentes para que desarrolle esta interesante exposición de la que ya ha hecho un prólogo. Luisa García Estebaranat, de Radio Latina, le pregunta cuáles son las perspectivas de crecimiento económico de su gobierno y cuáles de inversión extranjera. Luisa, agradeciendo la pregunta, las perspectivas nuestras son perspectivas de optimismo. Ya había señalado el director de Casa de las Américas, somos uno de los países que ha ido creciendo durante los últimos años a niveles de 6% más o menos en promedio en el país. Y nosotros esperamos durante estos últimos meses un crecimiento que bordeará más o menos, este año ha sido un poco difícil, el 4%, pero yo tengo mucho optimismo y sé que superaremos esta cifra y volveremos a cifras que bordean entre los 6 y el 7%, precisamente porque las inversiones ya están comprometidas y los desembolsos se van a realizar en este último trimestre para los próximos 2 años. Hay una brecha bastante grande que supera más de 56.000 millones de dólares en infraestructura, otras cifras hablan de 80.000, pero nosotros creemos que la inversión en carreteras, líneas de conexión, creo que el tema del ferrocarril es también uno de los temas pendientes por desarrollar en nuestro país y que nos ayudaría mucho en el tema de conexión. Adicionalmente, el tema de infraestructura de puertos y aeropuertos. Estamos avanzando con la remodelación y la segunda pista del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, pero adicionalmente también hay temas pendientes, sobre todo en las regiones. En las regiones, porque si bien es cierto se ha desarrollado Lima, nos falta aún mucha infraestructura en las zonas de provincias o regiones, tanto que van desde sistemas de conexiones, sistemas de agua potable y alcantarillado, hasta todo el tema de desarrollo turístico. Solo se ha desarrollado el turismo a través de la conexión Lima-Machu Picchu, pero por ejemplo se podría hacer una interesante inversión que pueda conectar playas del norte con Lambayeque a través de Zipán, que es una de los descubrimientos también de los últimos años bastante importante de la cultura pre-inca y de puntos de atracción desarrollado, pero que no tiene conexión, por ejemplo, con La Libertad, Trujillo, donde están también las huacas, y que de ahí se podría hacer un enlace con la zona de la selva a través de Cuelac, que son estos petroglifos, cuerpos que fueron momificados y para que nadie tenga alcance a ellos fueron prácticamente enclavados en la selva amazónica con un sistema de momificación que aún persiste, ¿no? Y que además, estando también en ceja de selva, al igual que Machu Picchu, es de una belleza impresionante y que yo les invito desde ya a visitar y a descubrir, porque está realmente todo por descubrir en esta zona.
Muchas gracias, vicepresidenta. Pasamos a una pregunta radicalmente distinta que tiene que ver con temas de interior y de seguridad interior. La plantea Fran Sevilla, de Radio Nacional de España. Si ha superado Perú las amenazas a su estabilidad que representaban el terrorismo de Sendero Luminoso y el involucionismo fujimorista. Bueno, Fran, agradeciendo a Fran Sevilla, nosotros seguimos en esa lucha frontal, todavía tenemos contra lo que se ha denominado narcoterrorismo en la zona del Brain, una pequeña franja donde básicamente es el narcotráfico el que está moviendo en esta zona, ¿no? Nosotros, a través del gobierno, se ha hecho una alianza con las comunidades en la zona, se está trabajando con los comités de autodefensa, básicamente para tener primero presencia del Estado en la zona y recuperar o ganar, porque no había presencia del Estado en esta zona, y ganar la confianza de los pobladores, trabajando con ellos, diciéndole el Estado está aquí presente, está dispuesto a compartir contigo, pero sobre todo el Estado está aquí ha llegado para quedarse. Creo que esa es una de las tareas también pendientes. Y el Brain, que es la zona del río N, la zona del Mantaro, que constituye entre Cusco, Ayacucho y algunas partes de la zona de Loreto, Junín. Básicamente la presencia del Estado está a través de escuelas, salud, trabajo de las Fuerzas Armadas con las comunidades. Estuve ahí hace 2 semanas con ellos inaugurando un sistema de agua potable y alcantarillado en la zona de Vista Alegre, en la comunidad de Sibia, en la zona de Ayacucho, y ustedes podrán ver ese notable cambio de lo que significa la presencia del Estado, la confianza de la población en que no está sola, porque al estar sola estaba a merced de la delincuencia criminal, y ahora la presencia del Estado está siendo ahí. Primero, nosotros estamos ganando la confianza de la población, que la población sienta que el gobierno llegó, pero el Estado llegó para quedarse, que está trabajando básicamente en escuelas. Tenemos este año una ampliación de presupuesto para temas de educación y salud, y la mayor prioridad que le da el presidente Ollanta es a lo que se refiere precisamente a inversión en escuelas, infraestructura de escuelas, infraestructura en salud. Por ahora estamos atendiendo con hospitales itinerantes, atendemos en esta semana que estuvimos, se atendieron a más de 5.000 personas y algunas fueron trasladadas a la capital que tenían afecciones severas. Este déficit de educación y salud ha sido también parte de la preocupación de los pobladores de la zona del Brain. Ahora el presidente está impulsando un programa de inversión en agricultura en la zona del Brain, en la zona donde se viene registrando presencia del narcotráfico, para hacer un cambio de cultivos, básicamente inversión en cafetales y en cacao o palma aceitera, que permita a los pobladores cambiar la siembra de coca por la siembra de productos que les permitan recuperar la legalidad, que no vivan con esta preocupación de vivir al filo de la navaja, pero que sobre todo recupere la dignidad de las familias de pequeños productores en el país, y que recupere y nos permita incorporarlos al sistema productivo, al sistema económico nacional. Hay mucha esperanza de los pobladores, pero que además hay inversión en la zona, tanto en agricultura, el Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, para capacitarlos,
para garantizar suministros de servicios en estas áreas. Nuestra gran apuesta es por el BRAEN, porque consideramos que la lucha contra el narcotráfico tiene que ser frontal, sostenida, decidida. Si dejamos que la zona del BRAEN quede desamparada a manos de la presencia del narcotráfico, no habría viabilidad, y creo que por eso el esfuerzo que nosotros realizamos de manera permanente en estas áreas. Ahora, como les vuelvo a señalar, los productores están participando a través del Ministerio de Agricultura en un programa específico que se llama BRAEN Agrícola, precisamente para hacer esta conversión de cultivos. Gracias. La siguiente pregunta la plantea Esteban Manrique, de Política Exterior. ¿Qué se ha avanzado sobre la ley de consulta previa? El asesinato de 4 líderes asanincas por madereros ilegales demuestra que se trata de una cuestión urgente. Sí. Es un tema urgente atender lo que significa la tala ilegal. La tala, la presencia, como había señalado nuestros pobladores de las comunidades amazónicas, hay 69 etnias en la zona de la selva, desde Aguajún, Nomachiguengas, Caquintés, Arawak, Quechuas, Ayánicas. Entonces, la presencia de una serie de etnias que además se distribuyen en el país no por dimensión territorial, incluso algunas comunidades étnicas están en la frontera de 2 departamentos, lo cual ha generado situaciones en que en algunos momentos no se puede definir a qué departamento o a qué región pertenecen. Y generalmente las políticas públicas han estado diseñadas en función del criterio territorial. Han terminado abandonadas y prácticamente esta es la gran tarea que tenemos ahora: garantizar la propiedad de la tierra de las comunidades. Por eso el gobierno está trabajando en lo que significa titulación de tierras, porque les permite, como había señalado anteriormente, dar una herramienta para la lucha contra la presencia de ilegales, porque son colonos o gente que viene de la selva o de otras zonas, de la sierra, perdón, de otras zonas, invade las áreas, tala los bosques, se lleva la madera. A pesar, nosotros tenemos un tratado de libre comercio que nos obliga a tener una trazabilidad, cómo se obtiene esa madera, y sin embargo hay una presencia, una mafia que está sacando madera de manera ilegal. Tenemos que trabajar desde el Ministerio de Agricultura, se está trabajando el tema de lucha contra la tala ilegal. Había señalado que hay una inversión de 80 millones de dólares, concretamente, única y exclusivamente para la titulación. Con la titulación de tierras vamos a trabajar sistemas georreferenciados para determinar el área de las poblaciones y luchar contra la tala ilegal. Adicionalmente, en el tema de consulta previa, nosotros fuimos la bancada que en el periodo pasado trabajó el tema de consulta previa. El presidente de la República en la zona de Amazonas presentó esta iniciativa legal, y ahora tenemos la gran tarea de ponerla en marcha. Como habían señalado nuestros representantes de la comunidad Ashaninka, ellos decían, nosotros no estamos contra la inversión, simplemente queremos ser escuchados, queremos ser considerados ciudadanos, porque hasta ahora han sido invisibilizados por una sociedad que miraba solamente el tema de producción y que no ha mirado la enorme biodiversidad. Ahora tenemos que conjugar esta preocupación
por la lucha contra la tala ilegal, la titulación de tierras y adicionalmente la participación de las comunidades étnicas, las comunidades amazónicas en la toma de decisiones y en esta mirada hacia el camino de construir consensos en la selva. Es una tarea complicada porque es una tarea que implica que tenemos que sentarnos a conversar y en esta tarea estamos, ¿no? Los apus, que son los jefes de las comunidades amazónicas, tienen muy claro dos temas: la defensa de sus tierras, la lucha contra la tala ilegal. Han muerto 4 pobladores en la zona de Pucallpa. Edwin Chonta se ha convertido en uno de los símbolos de esta lucha por preservar los bosques, y anteriormente otros ciudadanos Ashaninka, el señor Pío, en la zona de Satipo también había fallecido. Entonces, lo que nosotros como Estado, como gobierno, estamos trabajando para que historias como la de Edwin Chonta no se vuelvan a repetir. Gracias, vicepresidenta. 2 preguntas de contenido social, de sociedad. Rosario Zanabria, de Red Transnacional de Mujeres, le dice que cuáles son los desafíos en materia de igualdad con incidencia en mujer y liderazgo, violencia de género, feminidad, trata de seres humanos, la agenda post-2015. Y Marisol Cruz Espinosa, de CEATE Mayores Activos, le pregunta cuál es la situación de los adultos mayores en el Perú, sobre todo como potencial humano y posibilidades de participación activa en la sociedad. Bueno, muchísimas gracias. Rosario Sanabria nos preguntaba por la agenda básicamente de género. En el tema de género hemos trabajado desde el Congreso leyes contra el feminicidio, aumentando el tema de penas, pero también tenemos que trabajar el tema desde la sociedad con las familias, trabajar contra la violencia y sobre todo fomentar la participación de las mujeres en los gobiernos locales. Si bien es cierto, hay presencia y participación de las mujeres, por ejemplo, en el Parlamento, a través de la ley de cuotas, es el 30% de mujeres que tienen participación en el Parlamento gracias a la ley de cuotas. Todavía estas últimas elecciones regionales nos han dejado un sabor amargo porque no se ha elegido ninguna mujer como presidenta regional y hay escasa participación de mujeres en lo que respecta a gobiernos locales, alcaldesas. Ha disminuido la participación de las mujeres, sobre todo en los gobiernos locales, lo cual nos llama a nosotros, nos interpela a generar y a formar nuevos cuadros políticos, sobre todo en provincias, en regiones y en distritos. En lo que se refiere a pobreza, todavía la pobreza tiene rostro de mujer y rostro de niña en el país. Es una tarea dura y difícil. Las niñas son destinadas, sobre todo en las zonas rurales, todavía al carguillo de agua. Se ha avanzado en el tema de escolaridad, pero hay alta deserción. Entonces estamos trabajando como Ministerio de Educación por esta mirada de inclusión de las niñas, y en esta tarea también está la lucha contra la trata. La presencia de minería ilegal y en las zonas, sobre todo en la zona de Madre de Dios o donde hay minería ilegal, viene acompañada de la presencia de trata y generalmente las personas más afectadas han sido niñas, digo niñas porque tenían 12 años en algunos casos, ¿no? El gobierno las está acogiendo, se han liberado en algunas zonas, las estamos acogiendo a través de albergues por ahora,
pero estamos trabajando una política de acogimiento familiar que permita a las niñas incorporarse a familias y adicionalmente trabajar programas primero para terminar su formación secundaria y después facilitar el ingreso de ellas a institutos técnicos o universidades. Es una tarea dura ver que una niña en pleno siglo XXI esté involucrada en tema de trata. Desde el Congreso de la República hay una agenda diferenciada. Estamos trabajando por la lucha contra la trata y sobre todo contra la trata infantil, y adicionalmente también hay una ley que viene desde el Ejecutivo para trabajar en lo que significa paridad. Participación en el Congreso por lo menos de 50% hombres, 50% mujeres. Hay una discusión interna, algunos señalan el espacio, las mujeres, nosotros lo podemos ir ganando, y hay otras que señalan que sin este marco legal es difícil que puedan ir accediendo a puestos de posición. Sin embargo, la participación de la mujer, y creo que soy uno de los ejemplos, ha ido escalando en la sociedad peruana. Tenemos mayor participación de mujeres en el área de finanzas, en el área empresarial, en el área de justicia y también a nivel de política, ¿no? Tenemos presencia en el gabinete, mayor participación de mujeres ministros. La presidenta del Consejo de Ministros también es una mujer. Y en el Congreso tenemos una agenda específica para el trabajo de ampliar la participación de mujeres, no solamente en el campo político, sino también en otras áreas básicamente productivas. Creo que han ejercido, y algunos ejemplos están aquí también, aquí en Casa de Américas, esta mujer coraje, como ha sido Ruth Buendía, como es Ruth Buendía, que fue secuestrada por el terrorismo, perdió a su familia en esta lucha y que ahora se ha convertido, a fuerza de estudio, de trabajo, no solamente ha estudiado Derecho, sino que se ha convertido en una de las lideresas activistas internacionales, haciendo escuchar la voz de su población a nivel internacional. Entonces hay esperanza y hay camino y hay trabajo diseñado para el tema de mujeres y la lucha contra la violencia en el tema de mujeres. Gracias. Y en esta etapa de regionalismo fuerte en América Latina, donde hay varios foros que conviven en el continente, de tipo político y comercial también, nos explicaba la apertura de Perú, la apertura comercial y la apertura política de Perú. Bueno, pues tenemos una pregunta de Belén Presas Meta, de Europa Press, que le pregunta qué papel jugarán en el futuro de Perú alianzas como la Alianza del Pacífico o el TTP. Bueno, ya creo que podemos señalar el incremento del proceso de exportación, el aumento en las cifras en la balanza comercial. Y adicionalmente creemos que el tema de alianzas en una sociedad globalizada está caminando. En el país se está trabajando el tema de agroindustria. Hay un proceso para trabajar en lo que significa diversificación productiva. El país necesita innovación, desarrollo, también de nuevas tecnologías, ¿no? Creo que aquí sí hemos tenido y tenemos un potencial por desarrollar, y estaba conversando el día de ayer con la vicepresidenta de España, la señora Soraya, para trabajar todo lo que significa intercambio y transferencia de tecnologías, sobre todo en el tema de investigación. Ya se ha instalado una mesa de trabajo para investigación científica. Creo que ustedes lo han desarrollado bastante y, como vuelvo a señalar, ahí tenemos un tema de agenda pendiente que está empezando, pero creo que en la instalación de parques tecnológicos,
sobre todo, vuelvo a señalar, en el área de regiones, porque Lima está desarrollada y cuenta con una serie de parques tecnológicos, pero en las regiones todavía hay mucho por hacer, ¿no? Y vuelvo a señalar, aquí hay muchas oportunidades para investigar y para desarrollar nuevos productos, tecnologías y sobre todo sistemas de cooperación. Creo que aquí entre Perú y España la facilidad del idioma, la facilidad de la idiosincrasia ayudará mucho. Y una pregunta un poco más incómoda le plantea Nilton Valverde. Le dice que por qué Perú no se retira del FMI sabiendo que hay corrupción entre sus Estados miembros y además avanza que hay países que dice que les va muy bien sin ese organismo. El país, cuando ingresamos como gobierno, tuvimos una fuerte oposición. Es más, durante la campaña, uno de los temas con los que se ataca al partido que hoy está en el gobierno fue el tema de que significaba un retroceso, algunos lo llamaron un salto al vacío. Uno de los compromisos de la hoja de ruta del presidente Humala fue mantener la macroeconomía. Entonces, se ha cumplido con esa tarea de mantener las cifras macroeconómicas, pero trabajar mucho en el tema social. Es por eso el desarrollo de una serie de programas sociales en el país. Programas sociales que han ido desde la atención del más pequeño a través de Guaguaguasi y programas de nutrición, Caliwarma, que significa en quechua niño vigoroso, o programas de atención. Creo uno de los más exitosos ha sido Beca 18, porque ha permitido la incorporación y darle la oportunidad a miles de jóvenes, tenemos la meta de 50.000 jóvenes, que puedan estudiar tanto en el país como en el extranjero y tener la oportunidad que nunca de otra manera no hubieran tenido de acceder al sistema de formación universitaria. Es uno de los programas más exitosos y adicionalmente la atención a las personas mayores, que también me preguntaba, me sorprendió, Marisol Cruz Espinosa, o sea, mis apellidos al revés. Entonces, atención a las personas mayores a través de Pensión 65, que ha permitido atender a pobladores de zonas muy alejadas y sobre todo de zonas muy olvidadas cuando las personas superan los 65 años. Todavía tenemos un programa pendiente en lo que significa sistema de jubilaciones, pero la atención con este tipo de bono, que además permite que las personas beneficiarias del bono puedan trabajar en programas de comunidad, trabajando en la biblioteca de la escuela, apoyando, ha sido también uno de los mayores programas que ha tenido el gobierno durante estos 3 años que vamos en la administración del país. La siguiente pregunta es bilateral. La plantea Juan Gallardo del periódico Voz del Pueblo y dice que las mafias colombianas, la delincuencia, ha crecido en el Perú según últimos datos y que qué solución plantea el gobierno peruano. Sí, dice que las mafias colombianas y en concreto la delincuencia ha crecido en Perú según últimos datos. ¿Qué solución plantea el gobierno peruano? Bueno, las mafias tienen fronteras y el tema, uno de los mayores temas que hemos tenido que asumir ha sido el tema de la seguridad ciudadana. El tema de la seguridad ciudadana ha significado y significa generar y trasladar mayores recursos al Ministerio del Interior y al Ministerio de Defensa, teníamos que invertir desde patrulleros,
faltaban, y sobre todo en las regiones. El tema de seguridad ciudadana es una de las mayores demandas de la población y estamos trabajando con las comunidades a través de los comités de autodefensa, a través de las organizaciones en redes en las provincias y en los distritos, y a través del Estado, primero equipando todo lo que significa comisarías, todo lo que significa sistema policial, patrulleros, que puedan contar las comisarías con computadoras, y estamos en esta tarea porque a nivel nacional solo Lima contaba con este sistema, por ejemplo, para detectar en línea personas que vivían al margen de la ley. Ahora estamos trabajando a través del sistema biométrico, los nuevos documentos migratorios que permitan y garanticen mayor seguridad para el ingreso del país, ¿no? Uno de los mayores temas es el tema del sicariato, la presencia de delincuentes que llegan solamente para cumplir una orden, pero que además nuestra tarea es garantizar la seguridad y la tranquilidad a los ciudadanos. Estamos comprometidos en esta tarea a través del Ministerio del Interior, a través del Ministerio de Defensa, con la seguridad ciudadana. Es uno de los temas pendientes en la agenda del país. Tenemos muchas preguntas pendientes, pero bueno, la vicepresidenta tiene una agenda muy cargada, va muy mal de tiempo, y si nos permite le vamos a plantear para concluir la última, que tiene que ver, y además mañana se celebra el Día del Migrante Peruano. La plantea Andrés Robles y Mauricio Scarpati. Los peruanos en el exterior, 3 millones, esperan una política integral en cuanto a los migrantes. ¿Cuándo se harán efectivas las promesas de Ollanta Humala de un viceministerio de las migraciones? Teníamos ahí una ley por discutir, está en la Comisión de Relaciones Exteriores. Hay 3 millones de peruanos en el exterior. Está la ley en discusión, ha ingresado a la Comisión de Relaciones Exteriores, y ya el presidente de la República, a través de decreto supremo, ha emitido también facilidades para el retorno de peruanos. Estamos en esta tarea implementándola desde Cancillería, y hay un trabajo ahí pendiente, y también hay una solicitud por mayor participación en el Congreso de la República de los peruanos en el exterior. Son 2 proyectos que están en agenda ya para la discusión en la Comisión de Relaciones Exteriores. Y bueno, y también señalar que tenemos un ingreso de también de mayor presencia española en el Perú durante los últimos años, y creo que esto vuelvo a señalar y vuelvo a destacar la alianza estratégica entre Perú y España, como conversábamos ayer con la vicepresidenta, no solamente en el campo de la cooperación, en el campo de la tecnología, agroindustria, sino sobre todo en encaminar la Alianza del Pacífico, que ahora España está como observador, en ese intercambio que ella también nos ofreció a través de programas de investigación con las universidades. Y bueno, sé que el tema del ébola también es una de nuestras preocupaciones a nivel internacional. Señala que están trabajando protocolos, y adicionalmente también nos ofreció el sistema de cooperación con Perú en caso de presentarse algún caso en nuestro país. Entonces, creo que la cooperación Perú-España está abierta, y adicionalmente vamos a trabajar por reforzar esa alianza estratégica que tenemos Perú y España.
Muchísimas gracias por su participación, por su presencia y sobre todo por dedicarnos parte de su tiempo a escuchar la preocupación que tiene Perú en esta agenda social, en esta agenda y en esta apuesta por el crecimiento del país. Somos muy optimistas, estamos seguros que cuando entreguemos la posta al nuevo gobierno vamos a entregarles cifras que permitan seguir mirando con mayor esperanza y superar las cifras de crecimiento. Las cifras de inflación se mantienen bajas en el país, el BCR ha reiterado esta cifra, y a través de los ministerios de producción, Ministerio de Energía y Minas, todos los ministerios, esa apuesta por las inversiones. Ustedes son nuestros mayores inversionistas en el país. Tenemos una larga historia desde 1532 juntos y estoy segura que iremos renovando con nuevos desafíos, con nuevas visiones, con esa visión de caminar uno al lado de otro, buscando no solamente crecimiento, sino fundamentalmente desarrollo, y que este desarrollo sea sustentable, que este desarrollo nos permita esa mirada de inclusión, sobre todo con nuestras comunidades indígenas, con nuestras comunidades amazónicas, con nuestras comunidades de la sierra. Hasta ahora la mirada siempre ha estado en la costa, pero ahora esa mirada se ha ampliado. Ha subido el Ande y ha bajado a la ceja de selva. Y creo que precisamente hoy ha bajado acá, a Casa de Américas, y está aquí en estas jornadas achánicas de octubre. En octubre, como decía ayer, siempre hay milagros, sobre todo para nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, señora vicepresidenta, por acompañarnos también esta mañana y le deseamos lo mejor en su viaje a España en lo que resta y lo mejor para España y para Perú en esas relaciones, como hemos visto, fuertes.